Y bueno, entonces me regalas por favor la oración de bienvenida mientras yo pongo las diapositivas. Gracias. Claro que sí. Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias por nuestra vida, Señor, por ese milagro, Señor, que haces todos los días de darnos vida, vida y vida en abundancia además, Señor. Gracias, Padre Santo, porque somos tus hijos, tus hijas, Señor, aquí representando las familias, Señor. Gracias porque podemos recoger de tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y que la palabra se haga acción en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, por estas clases de bendición para muchos, Señor. Permite que llegue a muchos hogares este mensaje, Señor, porque está basado en tu palabra, Jesús. Así que la suma de tu palabra es la verdad, Señor. Así que te damos muchas gracias por esa bendición en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias. Chicos, bienvenidos. Buenas tardes. Gracias por acudir a esta invitación que el Señor Jesucristo y nosotros les hacemos para que tengamos un tiempito cortico de las 24 horas del día, solamente 1 horita y media cada 8 días, nuestra cita con la palabra de Dios. Muchas gracias, de verdad. Hoy entramos a nuestra clase número 8. Llevamos ya 8 clases. Las personas que por primera vez nos están viendo, les recuerdo a los que ya saben y les cuento a los que todavía no saben que tenemos una página en YouTube. Simplemente ponen Liliana Parga y allí encuentran las 7 clases anteriores para que se puedan poner al día. Entonces comenzamos nuestro estudio de hoy. Les recuerdo que estamos viendo el Nuevo Testamento, estamos en el primer bloque del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, y todavía nos encontramos en el primer libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Me encanta que ustedes van a salir de este curso. Si van a aprender muchas cosas, lo que más se les va a quedar grabado es que Mateo, que fue un discípulo del Señor Jesucristo, escribe este evangelio dirigido a los judíos, presentando a Jesús como el Mesías. El propósito que Mateo tenía en su corazón era que sus compatriotas se dieran cuenta que Jesucristo era el Mesías que estaba anunciado en el Antiguo Testamento por tantos profetas y tantas profecías. Entonces, está dirigido especialmente para los judíos. Hace 8 días terminamos nuestro estudio viendo el capítulo 12, versículos 30 a 32, y hemos estado estudiando unas conversaciones, un mensaje que el Señor le da al pueblo, pero hay un grupo de personajes que siempre están al lado de Jesucristo, no para escucharlo y cambiar sus vidas y darle gracias a Dios por las palabras de Jesucristo, sino para criticarlo, para murmurar, y es el grupo de los fariseos. En esta semana me encontré con una prédica, una enseñanza que me gustó muchísimo, y por eso simplemente les voy a dar un pequeño resumen de lo que aprendí esta semana en cuanto a la vida social de Jesús. Me parece que cuando nosotros entendemos el contexto social y político en el cual vivió el Señor Jesucristo, vamos a comprender muchísimo más las enseñanzas del Nuevo Testamento. Les recomiendo entonces para que ustedes busquen por YouTube esta charla que se llama Los Evangelios y el Mundo Social de Jesús, dada por el pastor Magdiel Narváez. Él es puertorriqueño, entonces lógicamente yo les doy un resumen muy pequeñito, pero con él pues ustedes pueden profundizar muchísimo más en el tema. Resulta que nosotros a veces no caemos en cuenta que la religión oficial de Jesús era el judaísmo. El Señor Jesucristo practicó el judaísmo. Él nació dentro del judaísmo. A los 8 días lo circuncidaron, lo presentaron en el templo. Él estudió como estudia todo niño judío en la sinagoga, se aprendió todo lo que tenía que aprenderse,
Por eso es que cuando Jesucristo empieza su ministerio, él se levanta en la sinagoga y coge un rollo de Isaías y comienza a leerlo. Únicamente los rabinos, los maestros de la ley podían hacer eso, levantarse en una sinagoga y leer un rollo. Entonces esto nos indica que Jesucristo completó todos sus estudios para ser un rabino. Y si ustedes se acuerdan, a él se dirigían a veces como rabino o como rabí, que significa maestro. Entonces, la religión oficial de Jesús es el judaísmo. Recuerden ustedes que la religión oficial del Imperio Romano era el paganismo. En ese momento Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y allí se practicaban muchas religiones paganas, especialmente todo lo que tiene que ver con la mitología greco-romana. Entonces, definitivamente el Señor Jesús estaba en un ambiente social supremamente peligroso y adverso a todas las creencias que él tenía. De los 27 libros del Nuevo Testamento, solo 2 libros fueron escritos por gentiles, es decir, por personas que no eran judías. Estos libros son el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, que fueron escritos los dos precisamente por Lucas. Lucas no era judío, sino que era griego. Al nosotros darnos cuenta de esto, que solamente 2 libros no fueron escritos por judíos, todos los demás sí, el trasfondo del Nuevo Testamento es netamente judío. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos las tradiciones, las costumbres, la idiosincrasia de los judíos en ese momento para entender mucho más las enseñanzas del Señor Jesús. La base de la religión judía es la ley. En hebreo se dice la Torá. Torá significa ley, la Torá. Entonces, la religión oficial de Jesucristo, que era el judaísmo, y la religión oficial de Israel, que era el judaísmo, se basan netamente en la ley. Nosotros también conocemos la Torá o la ley como el Pentateuco. Penta significa 5 y el Pentateuco se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento que fueron escritos por Moisés. Estoy hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros forman el Pentateuco o la Torá, la ley. Pero la ley o la Torá hace parte de la Biblia judía que se llama Tanakh. Se escribe terminado en J, Tanakh, o terminado en K. Entonces, la Biblia judía, la Tanakh, está compuesta de 3 secciones. La primera, que es la más importante, es la ley, la Torá. Tiene una segunda parte que se llama Neevim, que se refiere a los profetas, y la tercera parte se llama Ketuvim, que son los salmos y los escritos. Pero para los judíos la parte más importante era la Torá, que inclusive se la aprendían de memoria desde niños. Entonces, basados en la ley es que ellos vivían, ellos dormían y comían ley todo el día. La Biblia judía tiene 2 libros complementarios. Infortunadamente, en esos 450 años de silencio, recuerdan ustedes que cuando se termina el Antiguo Testamento, el imperio que está gobernando es el de los medo-persas, pero cuando comienza el Nuevo Testamento, el imperio que está gobernando es el romano. Desde que termina el Antiguo Testamento hasta que comienza el Nuevo Testamento hay un bache, hay una brecha de 400 años que se conocen como los 400 años de silencio, porque Dios no mandó ningún profeta, no habló con el pueblo de Israel, entonces se perdió la transmisión del Dios verdadero, del Dios de la Biblia. Y en esos 400 años de silencio es que salen estos 2 libros que digo tristemente porque hoy en día incluso se han vuelto más importantes que la misma Tanakh, es decir, que la Biblia judía. Estos 2 libros son los siguientes. Primero, tenemos el Mishnah y el otro libro es el Talmud. ¿En qué consistía el Mishnah? El Mishnah. El Mishnah, como la ley a veces era difícil de entender en algunas ocasiones, entonces este libro lo que hace es explicar la ley de una manera más sencilla.
Entonces, los rabinos, durante el tiempo de los 400 años de silencio y de un tiempo después, para poder explicar la ley, la Torá, sacaron este libro donde complementaban el estudio de la ley dándole una explicación supuestamente más sencilla. Por ejemplo, la ley dice: honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos días, para que vivas muchos años. Esa dice la ley, eso dice la ley. Pero entonces algunas personas dicen: listo, yo entiendo, padre y madre lo tenemos que honrar. Pero ¿qué significa honrar? Entonces uno va al Mishnah y en el Mishnah nos dice que honrar significa respetar, significa cuidar a los padres, significa no pedir la herencia en vida, porque eso quería decir que yo deseaba la muerte de mis padres. Entonces hay una serie de adjetivos que me explican la palabra honrar y así hacen con toda la ley, la explican de una manera más amplia para que se pueda entender. Y que si no se cumplía esta ley, entonces la paga de desobedecer la ley era la muerte. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la ley dada por Dios con la explicación que empezaron a dar en el Mishnah, ya eran explicaciones de hombres y empezaron a añadirle cargas a la ley, empezaron a exagerar y a ponerle más cargas a los judíos. Y resulta que el Talmud, que es otro de los libros, es una colección realmente de historias que ayudan a entender el Mishnah, que a su vez me ayuda a interpretar la ley. ¿Sí ven? Trataron ellos de que la cosa fuera más fácil y la enredaron mucho más. Entonces, la palabra de Dios, entonces, no, esto no se puede entender, hagamos el Mishnah, y entonces como el Mishnah a veces es difícil de entender, hagamos el Talmud. Entonces el Talmud lo que narraba era historias, narraba parábolas e historias para que se pudiera entender mejor la ley. Resulta, para dar un ejemplo de cómo funcionaba el Talmud, en el Talmud hay una historia que dice lo siguiente, pongan atención a ver si les suena conocido esto. Hay una historia que dice que un hijo le pide la herencia a su padre en vida. Esto lo narra el Talmud. Acabamos de ver que la ley nos dice que honrar a padre y madre y que parte de deshonrar a los padres es pedir la herencia en vida. Entonces, esta historia nos está contando que definitivamente este hijo violó la ley porque está pidiendo la herencia del papá cuando todavía está vivo. Al malgastarla, regresa a casa donde los siervos del padre se encuentran con el hijo. Lo reciben, pero van y le avisan al papá que el hijo llegó. Cuando el padre se entera, dice: yo no tengo un hijo porque ese hijo deseó que yo me muriera y me pidió la herencia. Entonces, cuando los siervos le preguntan qué hacemos con su hijo, él dice: no, no tengo ya nada que ver con él. Lo que diga la ley, apedréelo, y lo matan. Esto cuenta la historia del Talmud. ¿Les recuerda esta historia a ustedes algo? Claro que sí, ¿no es cierto? Jesucristo nos cuenta una parábola que se llama la parábola del hijo pródigo, que es esta misma historia que todos los rabinos y los judíos conocían perfectamente, pero ¿qué hace Jesús? Le cambia el final. Entonces, aquí en la parábola que Jesús cuenta, es el padre el que recibe al hijo que llega arrepentido y lo perdona y lo abraza y le da un banquete. Imagínense en ustedes la cara de los fariseos y de todos los maestros de la ley cuando Jesús cambia el final de la historia. Recuerden ustedes que lo que Jesús está haciendo es cambiando la ley por amor. La ley no era solamente los 10 mandamientos, como nosotros lo conocemos, el decálogo, sino que la ley mosaica, la ley judía, tenía más de 613 mandamientos y es a estos 613 mandamientos que el Mishnah y el Talmud tratan de explicar y al tratarlo de explicarlo más sencilla, le agregan cosas. Entonces, este era el trasfondo social y religioso en el que vino el Señor Jesucristo. Entonces, sabiendo esto, con este ejemplo tan simple como el hijo que regresa a casa, ¿qué es mejor estar? ¿Bajo la ley, que dice que al hijo hay que apedrearlo,
o bajo la gracia, que es lo que el Señor Jesucristo empieza a enseñar en este momento, que ya no se está bajo la ley, que ya no hay que matarlo, sino que hay que perdonarlo. Definitivamente es mejor estar bajo la gracia que bajo la ley. La controversia de Jesús con los fariseos era por la interpretación de la ley y no en contra de la ley en sí misma. Jesús jamás peleó por la ley, sino por la manera como la estaban interpretando, porque estaban exagerando, estaban poniendo más cargas que la misma ley les había dado. Y el mismo Jesús dijo que él había venido a cumplir la ley, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dice que él vino a cumplir la ley, significa que Jesús es el cumplimiento de la ley. Como absolutamente ningún ser humano pudo cumplir la ley al 100%, los 613 mandamientos más el decálogo, absolutamente ningún hombre en la tierra lo pudo cumplir. Y la misma ley dice que si se incumple, aunque sea un solo mandato de la ley, ya se es maldito. Imagínense, para recibir la bendición se tenía que cumplir absolutamente todas las instrucciones de la ley. Con el incumplimiento de uno solo ya había maldición. Y el único que logra cumplir absolutamente todo es Jesucristo. Por eso Él es el cumplimiento de la ley. Y la ley se termina en Cristo. Él viene a eso, Él viene a cumplir la ley, pero con su cumplimiento se termina esa ley. Y el que tiene a Cristo ahora tiene la ley gracias al Espíritu Santo. Entonces, Él hace ese, no solamente ese sacrificio de derramar hasta la última gota de su sangre en una cruz por el perdón de nuestros pecados, sino que cumple toda la ley para eximirnos a nosotros de tener que cumplir la ley. Por eso es tan absurdo que hoy en día hayan grupos que se dicen cristianos y que tienen que se supone que están cumpliendo la ley. Además que es mucha ignorancia porque para la mayoría de las instrucciones de la ley se tiene que tener el templo y el templo no existe. Entonces ya Jesús cumplió por esa ley, ya nosotros no vivimos por la ley sino por la gracia. La estructura religiosa que determinaba la vida de los judíos se llamaba el Gran Sanedrín. Eso lo vimos hace 8 días. El Gran Sanedrín era ese concilio, esa reunión, esa asamblea, esa estructura religiosa que determinaba toda la vida del pueblo judío, porque el pueblo judío giraba alrededor de la parte espiritual, del templo y de la ley, de la Torá, de la Tanakh. Entonces, donde se tomaban todas las decisiones era en el Gran Sanedrín. Al Gran Sanedrín pertenecían 70 líderes escogidos de los diferentes grupos religiosos de Israel. Pero les cuento una cosa, esos 70 líderes que tenían un puesto en el Sanedrín donde se tomaban todas las decisiones, los compraban. Imagínense, la corrupción ha existido toda la vida. Entonces, esos puestos los compraban. Había que tener unos requisitos para pertenecer al Sanedrín, ¿no es cierto? Dominar el hebreo, conocer la ley, ser maestros de la ley. Pero el requisito que más se necesitaba era tener plata porque compraban los puestos. Entonces, había una gran corrupción dentro del Gran Sanedrín. El Gran Sanedrín estaba precedido, el presidente era el sumo sacerdote, que también era el que dirigía el templo. Entonces, imagínense en esa corrupción. Pero este sumo sacerdote primero tenía que recibir la aprobación del emperador romano. Acuérdense que en todo caso Israel estaba bajo el dominio de los romanos, pero los romanos les permitían que siguieran con su vida cotidiana en algunas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con religión, pero él estaba al tanto de quién era el sumo sacerdote. Entonces esta silla del sumo sacerdote también la compraban. También dando plata, se hacían, recibían ese título entonces de sumo sacerdote. Totalmente corrupto entonces estaba el Sanedrín y el templo en la época en que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Entonces vamos a ver esos grupos que existían en Israel, de los cuales se sacaba un representante para pertenecer al Gran Sanedrín. Existía el grupo de los escribas. En los pasajes que vamos a estudiar ahorita más adelante, ellos van a estar muy nombrados y Jesús tuvo muchas conversaciones acaloradas con ellas. Los escribas eran los maestros de la interpretación de la ley. Ellos eran los duros de la ley, se la conocían al derecho y al revés y tenían la facilidad de interpretarla.
dominaban el hebreo, no todo el mundo hablaba hebreo. En la época de Jesús se hablaba más el arameo. Entonces el hebreo no lo dominaba todo el mundo. Y como ellos conocían el hebreo, manipulaban la lectura de las escrituras. Ellos creían en el Mesías, que iba a venir un Mesías, un Salvador, pero también hasta esa creencia la manipulaban. Tanto la lectura de la Tanakh, de la Torá, como el regreso del Mesías, como no todo el mundo leía la Torá, entonces ellos hacían su interpretación a lo que más le conveniera, a su manera. Eran expertos copiando textos originales, entonces sabían muy bien todo el idioma y ellos hacían copias. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús leyó Isaías, que tomó el rollo de Isaías cuando empieza su ministerio, esa era una copia. A las sinagogas llegaban las copias, los originales estaban en el templo y los escribas le vendían las copias a las sinagogas, entonces también hacían negocio de eso. Entonces, estos eran los escribas. El otro grupo que también tenía silla en el Sanedrín es el grupo de los ancianos. Los ancianos eran hombres de mucho conocimiento que aportaban con sus costumbres en controversias donde no hay ley. Es decir, cuando había una disputa entre algún grupo o algunas personas en donde no llegaban a solucionar la disputa, llamaban a un anciano, porque como era una persona que toda su vida había vivido dentro de la ley y tenía mucha experiencia, sus costumbres giraban alrededor de la parte espiritual y por su edad, por lo general, aunque la edad no era un requisito, pero entre más ancianos se suponía que más sabio era, entonces llamaban a un anciano para que sirviera como de árbitro y con su conocimiento pudiera dar solución a algún problema. Sus opiniones entonces eran consideradas como altamente válidas. La comunidad acudía a los ancianos para aprender de su sabiduría. Entonces tenemos a los escribas y tenemos a los ancianos. El otro grupo que tenía silla en el Sanedrín, ya lo hemos visto, es el grupo de los fariseos. Pero a pesar de todas las controversias y de todos los disgustos que hemos tenido cuando conocemos los fariseos, de todos los grupos religiosos de Israel, era el grupo más cercano a la teología de Jesús. Eran los que menos se apartaban de lo que el Señor Jesucristo estaba empezando a enseñar y de lo que había en el Antiguo Testamento. Mire, los fariseos creían en la ley, diezmaban, oraban, ayunaban, creían que un Mesías iba a venir, un Salvador, creían en la vida después de la muerte, también creían en la resurrección de los muertos y esperaban la restauración de Israel. Entonces, definitivamente son los más parecidos incluso a nuestras creencias hoy en día, ¿no es cierto? El otro grupo que tenía silla en el Sanedrín eran los saduceos. Los saduceos eran la élite de Israel, el estrato 7. También creían en la ley, como los fariseos, y también creían y esperaban un Mesías, pero mantenían vínculos políticos con los romanos y promovían la paz entre Roma y los judíos. O sea, eran unos lacayos de Roma, unos limpiabotas de Roma, y ellos todo lo que hacían era para mantener al imperio tranquilito, contento, así fuera contra sus principios y sus creencias. Entonces, ellos estaban en los lugares más altos, pero todo lo hacían de acuerdo a los intereses de Roma y lógicamente de sus propios intereses. Y también tenían un agravante, ellos no creían todo lo que el Antiguo Testamento enseña, no creían en la vida después de la muerte ni tampoco creían en la resurrección de los muertos. El otro grupo que tenemos, que tenía también silla en el Sanedrín, es el grupo de los celotes. También muy por encimita hemos visto algo de los celotes. Era el grupo religioso rebelde, es decir, la extrema izquierda de Israel. Ellos creían que sí, que Dios iba a mandar un Salvador, pero que ese Salvador iba a liberar a Israel mediante una revolución. Eso era lo que pensaban los celotes. Entonces ellos se preparaban militarmente porque ellos creían que cuando el Mesías llegara los iba a reunir y con un gran ejército iban a poder salir del yugo del imperio romano a través de una revolución. Pensaban que entre más caos crearan, los romanos se irían. Entonces ellos vivían en las montañas, bajaban a Jerusalén, atacaban un contingente romano, volvían y se escondían y eran una especie de guerrilla.
En algunos sectores eran protegidos y respetados, porque sí, había mucha gente que, pues todo Israel estaba harta del yugo romano y pensaban que esa era la mejor manera para deshacerse del imperio. Hay una teoría que dice que Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, pertenecía a los celotes o era simpatizante de los celotes y que él pensó que cuando vendiera a Jesús a los fariseos iba a armar un caos y entonces se iba a armar la revolución. Pero cuando el Señor Jesucristo se queda callado ante todas las acusaciones, él se da cuenta que la embarró y que definitivamente no era por medio de la revolución y por eso le devuelve la moneda, el dinero, las 30 monedas se las devuelve a los fariseos y va y se ahorca porque una de las cosas que merecía la muerte era traicionar a alguien de su propia nacionalidad. Definitivamente, ¿se acuerdan de Barrabás? El que Pilato les dio a escoger al pueblo que si soltaban a Barrabás a Jesucristo. Barrabás era uno de los líderes de un grupo de celotes y los dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesucristo eran también celotes. En la cruz no ponían a ladrones común y corriente, a rateros, sino crucificaban, Roma crucificaba únicamente a aquellos personajes que atentaban contra el imperio romano, es decir, presos políticos. Entonces esas tres cruces estaban diseñadas para Barrabás y los que llamamos los dos ladrones porque habían cogido a los líderes de ese grupo de celotes y tenían que dar un ejemplo. Pero cuando el pueblo escoge a Barrabás en vez de a Jesús, pues es el Jesús el que le toca la cruz de la mitad. Pero los celotes eran supremamente activos. El otro grupo, que de pronto algunos no lo han escuchado, es el grupo de los esenios. Los esenios también tenían silla en el Sanedrín, pero nunca la aceptaron, porque resulta que los esenios era el grupo religioso de judíos puritanos. Ellos definitivamente se dieron cuenta mucho antes de Cristo que el Sanedrín se había dañado y se fueron de Jerusalén antes de Cristo por la corrupción del templo. Ellos hicieron copias de todo el Antiguo Testamento y se fueron a vivir a las montañas. Se ubicaron en la región del Mar Muerto que nosotros conocemos como Qumran, las cuevas de Qumran, y ellos, los esenios, fueron los que escribieron los famosísimos rollos del Mar Muerto o rollos de Qumran que encontraron en 1948 y que avalaron la autenticidad del Antiguo Testamento. Entonces, los esenios, pues importantísimos. Los esenios fueron totalmente masacrados por el emperador Domiciano en la misma época que se atacó a Masada y pues ellos fueron exterminados. Se cree, algunos creen que Juan el Bautista tenía enseñanzas de los esenios. Estos esenios nunca tuvieron contacto con el Señor Jesucristo, pero Juan el Bautista simpatizaba con algunas de sus creencias y por eso la vestimenta de Juan y la manera como comía, porque eran supremamente austeros y se dice que Juan el Bautista estaba afiliado con ellos. Listo, entonces ya conocemos un poquito ese trasfondo religioso en el que estaba el Señor Jesucristo, la corrupción que había en el Sanedrín y en el templo. Vamos entonces a seguir en nuestro estudio. Vamos para capítulo 12, versículos 33-37 que dice, aquí el Señor Jesucristo les sigue hablando a los fariseos y ya ustedes van a entender muchísimo más porque el tono tan fuerte con el que Jesús le habla a ellos. Hay una gran controversia aquí y Jesús es supremamente fuerte con ellos y con toda razón. Jesús está diciendo, hablando con los fariseos, si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras, le dice a los fariseos. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está comparando la vida de nosotros los seres humanos como con un árbol.
y está comparando nuestras acciones cotidianas, es decir, lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, las cosas que cada uno de ustedes hace diariamente, las compara con frutos. Y dice que si nuestra vida es buena, que si nuestro corazón es bueno, lo que nosotros hagamos pues va a ser bueno, que un árbol bueno no puede dar fruto bueno, no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Entonces, esa es la comparación que nos está haciendo. Pero le está diciendo a los fariseos, miren, o sea, el Señor Jesucristo no decía groserías, pero esto es algo muy fuerte. Le dice, camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? O sea, los fariseos creían que eran los más y vivían con la ley en la boca y pronunciando el Antiguo Testamento y diciendo palabras del libro sagrado, pero el Señor les dice, ustedes nada de lo que dicen es bueno porque sus corazones están totalmente podridos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Acuérdense en ustedes, el Señor nos lo enseña en varias oportunidades. Según lo que tengas en tu corazón y en tu mente, así son tus palabras y son tus acciones. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Entonces, recuerden el poder que tienen las palabras. Las palabras tienen un poder grandísimo. Eso no quiere decir que las palabras actúen por encima de la voluntad de Dios, pero sí tienen un poder. Esa canción que nos enseñaban de que las palabras se las lleva el viento es mentira. Las palabras dejan huella, tienen poder e influyen positiva o negativamente. Con tus palabras, tú puedes destruir una vida o puedes levantar una vida. Entonces las palabras tienen mucho poder, tanto que Dios hizo toda la creación a través de la palabra. Y dice al final que son nuestras mismas palabras las que nos van a condenar o las que nos van a salvar, y que por eso tenemos que tener cuidado con las palabras ociosas. Hay tanta gente que no piensa para hablar, y acuérdense que hay un dicho que dice que el que mucho habla, mucho yerra, que dice unas cosas que se automaldicen. El solo hecho de decir groserías ya se están automaldiciendo. Como se tratan los jóvenes hoy en día es solamente diciéndose en maldiciones uno al otro, con groserías. Me espanta ver a las mujeres como hablan, con esa palabra que empieza por M, y entonces es declarando que todo el mundo es M. Y entonces están maldiciendo el poder de las palabras. Además, nosotros debemos recordar que para recuperar el paraíso perdido del Génesis, la única manera es a través de creer y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y para eso hay que hacer una oración de fe audible. Por eso es que dice que tus palabras te condenan o te salvan. Si tú rechazas a Jesucristo, tú vas a la condenación eterna. Pero si tú aceptas a Jesucristo, tú vas a la salvación eterna. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, y eso es lo que está recalcando el Señor Jesucristo. Vamos para versículos 38-40, dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. ¿Sí ven que los maestros y los fariseos le dicen a Jesús también maestro? Y le están pidiendo señales. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y es terrible estos fariseos como son de cara dura, porque le están diciendo al Señor Jesucristo que, pues bueno, que si Él hace unas señales bien rebumbantes y milagrosas en ese instante, ellos de pronto van a creer. Y resulta que ellos han estado presentes en la mayoría de los milagros que el Señor Jesucristo hasta ese momento ya había realizado, pero están pidiendo más señales. Y nosotros ya aprendimos que definitivamente las personas no se convierten con las señales sobrenaturales, con los milagros, porque creer es una decisión. Y tú puedes bajar del cielo en una nube rodeado de 1 millón de ángeles con unas alas de fuego, y si la persona no decide no creer, no va a creer, no importa lo que se haga.
todo lo que Jesucristo ya había hecho hasta el momento y sin embargo le seguían pidiendo señales, pidiendo milagros. Y el Señor les dice, mire, para ustedes ya no va a haber más señal. De la misma manera que el profeta Jonás estuvo dentro del vientre de un pez 3 días y 3 noches, el Hijo de Dios va a estar también 3 días y 3 noches en la tierra, refiriendo a la muerte de Jesucristo, los 3 días que estuvo en la tumba y después su resurrección. Esa es la única señal, para que ellos al menos cuando sucediera esto, al menos dijeran, uy, sí, él era el Hijo de Dios, pero nosotros sabemos por la Biblia que ni siquiera viendo esa señal, ellos creyeron. Vamos entonces para versículos 41, 42. Jesús les sigue diciendo a los fariseos, miren, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, o sea, con la generación que está hablando el Señor Jesús, ¿no? Bueno, también cae para la generación de hoy en día que tampoco ha creído en el Señor Jesucristo. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Jesús le recuerda a los fariseos y a todos los que lo están oyendo y no creen que en el Antiguo Testamento Dios mandó a un profeta llamado Jonás para que fuera a la ciudad de Nínive, que estaba totalmente en pecado. Y Jonás, bueno, después de tomar un desvío, pero nuevamente logró llegar a Nínive, simplemente les dice, arrepiéntanse porque si no Dios va a destruir esta ciudad en 3 días. Eso fue todo lo que hizo, lo que dijo Jonás. Arrepiéntanse porque Dios va a destruir esta ciudad en 3 días. ¿Y qué pasó? Desde el rey hasta el más humilde de los habitantes se arrepintió de todo corazón, le pidieron perdón a Dios y la ciudad no fue destruida. Jonás no hizo ningún milagro, ni hizo que cayera fuego del cielo, no hizo absolutamente ninguna señal, simplemente habló 4 palabras y toda la nación pidió perdón. Y lo mismo pasa con la reina de Sabá. Desde el otro extremo de la tierra, cuando oyó que había un hombre muy sabio que tenía temor del Dios de la Biblia, que tenía temor del Dios verdadero, vino para hablar con Salomón, y Salomón tampoco hizo ninguna señal sobrenatural, simplemente le habló a la reina del Dios verdadero y ella creyó. Y es por estas charlas que Salomón tuvo con la reina de Sabá que en la época de Jesucristo, cuando Jesucristo ya resucita, Felipe tiene un encuentro con un etíope que está leyendo el libro de Isaías y se bautiza y se convierte. Desde esa época que la reina fue a visitar a Salomón, se creía en el Dios verdadero en esa zona. Entonces, y solamente con palabras. Por eso es que Dios está diciéndoles a los fariseos que van a ser más duramente juzgados, porque con todas las señales que ellos han visto y todavía no han creído. Vamos para versículos 43, 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Para poder entender este pasaje tenemos que remontarnos a un tema un momentico. Vamos a estudiar porque esto tiene que ver directamente con lo que nosotros conocemos como guerra espiritual. Ustedes saben que nosotros estamos en una guerra espiritual, lo queramos o no lo queramos, si lo creemos o no lo creemos, estamos en una guerra espiritual. En el momento en que nosotros nacemos, nosotros ya pertenecemos a un bando. Solamente hay 2 bandos en esta guerra espiritual.
el ejército de Dios y el ejército de Satanás. Cuando nosotros nacemos, automáticamente pertenecemos al ejército de Satanás porque nacemos con el pecado original. Cuando ya tenemos conciencia por nuestro libre albedrío, decidimos pasarnos al ejército de Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y hay una guerra entre el ejército de Dios y el ejército de Satanás. Resulta que nosotros los cristianos tenemos tres enemigos que son los que nos hacen la vida cuadritos. Y como todo buen soldado, nosotros debemos aprender a conocer a nuestros enemigos, cuáles son las armas que se utilizan con estos enemigos, pero sabiendo que nuestro comandante en jefe ya nos ha dicho que esta guerra la ganamos nosotros, pero mientras estamos aquí en esta tierra, pues tenemos que conocer a estos tres enemigos. Los tres enemigos de los cristianos son la carne, el mundo y Satanás. ¿Qué significa la carne? La carne también se conoce como la naturaleza pecaminosa, es decir, esa inclinación a pecar que tenemos los seres humanos. Así nosotros hayamos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo tome nuestro cuerpo como su templo, el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros y es el que nos ayuda a tener el nuevo nacimiento y a cambiar, pues todavía vivimos en un mundo que está bajo maldición y todavía seguimos teniendo este cuerpecito que está inclinado a pecar. Entonces somos nosotros mismos nuestro propio enemigo por esta naturaleza que tenemos inclinada al mal y que busca siempre tener sensación de bienestar. Es decir, nosotros somos egoístas y lo único que queremos es sentirnos bien, no importa el costo. Entonces afuera dicen, si te gusta, si te hace sentir bien, pues hazlo. Pero no, nosotros no vivimos por sensaciones, sino por principios. Entonces, esta naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos que luchar todos los días para pues, no pecar a través de la naturaleza pecaminosa. ¿Y qué son todas esas cosas? Más adelante, cuando hagamos el estudio, sigamos en Efesios y todo eso, vamos a estudiar más sobre los pecados de la carne que se conocen, el orgullo, robar, engañar, matar, los malos pensamientos, las avaricias, los adulterios, fornicaciones, es decir, todo eso que le trata supuestamente de dar sensación y bienestar a nuestra carne. Entonces, este es el enemigo con el que más tenemos que luchar. El otro enemigo que tenemos los cristianos se llama el mundo y se refiere a las tradiciones y costumbres de la generación en el que momento estamos viviendo. La misma Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Los grandes estamentos del mundo nos enseñan que para tú ser feliz tienes que ir tras determinadas cosas, que lo importante es el éxito y la felicidad y que lo que te da éxito y felicidad es el dinero, la fama, bueno, todo lo que nos dicen a través de la religión, de las organizaciones mundiales, del entretenimiento, los líderes del mundo, negocios, políticas, siempre nos llevan a buscar esas cosas, no importando a quién pisoteamos o qué hacemos para conseguirlas, pero que eso es lo importante. Y mucha gente se engaña y piensa que verdaderamente la única manera de ser feliz es ir tras esas cosas. Entonces es una lucha porque el bombardeo a través de los medios de comunicación es impresionante. Entonces, si yo no soy 90, 60, 90, si no tengo el último carro, si no tengo 30 pares de zapatos, entonces yo no soy feliz. Entonces, ese es el otro enemigo con el que vivimos los cristianos. Y el tercer enemigo se llama Satanás, que es el que el Señor Jesucristo está explicando en este pasaje. Resulta que Satanás puede atacar a los cristianos de tres maneras diferentes. Bueno, hay tres maneras en que el Satanás ataca a los seres humanos. La primera se llama opresión. El prefijo OP significa fuera de. Y es cuando Satanás ataca nuestras necesidades. Es decir, que los problemas de la vida diaria se vuelven incontrolables. Entonces, Satanás está ahí machacando, manda demonios, está molestando. Y acuérdense que el campo de batalla de Satanás es nuestra mente. Él ataca nuestros pensamientos, nuestras ideas.
Todos tenemos en la vida problemas, nuestra vida es una montaña rusa, tenemos problemas y todos los días luchamos con problemas diarios, por eso es que dice que cada día tiene su propio afán, pero cuando una persona definitivamente se le vuelve incontrolable la vida, y vive iracunda o vive en depresión, vive triste, no le importa nada, o sea, la vida le quedó grande, es porque tiene opresión de parte de Satanás o de los demonios. La segunda manera con que como nos ataca Satanás se llama obsesión. El prefijo "v" significa dentro de. Entonces, si nosotros no paramos a Satanás en la opresión, Satanás sigue adentrándose en nuestra psiquis y llega hasta las emociones, va más profundo en nuestra vida. Entonces es cuando se pierde la paz interior y ya llegan enfermedades mucho más profundas como la ansiedad, la angustia, la depresión, vienen los ataques de pánico. Para cada uno de estos ataques hay unas armas especiales que pues no las vamos a ver ahorita porque pues eso es de teología, pero en el Nuevo Testamento más adelante vamos a nombrarlas y a estudiarlos un poquito más. De estas dos maneras, Satanás ataca a los cristianos, pero hay un tercer ataque que ya no nos toca a los cristianos, que se llama posesión demoníaca. El prefijo pos significa en lugar de, y es cuando ya Satanás ataca la voluntad. ¿Sí ven? La opresión son las necesidades, la obsesión son las emociones y la posesión es la voluntad. Y es cuando uno o varios espíritus malignos o demonios entran en la persona y son los que dirigen la voluntad de la persona. Los cristianos ya no tenemos problema con este tipo de ataque porque dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Y cuando tenemos al Espíritu Santo adentro, pues ya no hay campo para nadie más. Pero para las personas que no tienen a Cristo en su vida y por ende no tienen al Espíritu Santo, sí fácilmente pueden ser poseídas por un demonio o varios demonios y ya hemos visto muchos ejemplos en la Biblia, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona está endemoniada, cuando una persona está poseída por un demonio o varios demonios, se practica lo que se conoce como liberación espiritual. En la Iglesia Católica le dicen exorcismo. Es algo cierto, es algo real y hemos visto cuántas veces Jesús le tocó hacer liberaciones demoníacas cuando él estuvo aquí en la tierra. Es más, muchas veces una persona que estaba muda o ciega o paralítica, primero la liberaba, hacía una liberación demoníaca porque era el demonio el que causaba esa enfermedad física en la persona. Eso sigue existiendo hoy en día. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué está explicando en esto que está hablando con los fariseos? Le está diciendo a las personas que cuando alguien tiene un demonio adentro y se le hace lo que se tiene que hacer para liberarlo, por ejemplo, en las iglesias cristianas hay unos espacios especiales para la liberación demoníaca en donde se ora, el demonio sale. La oración, el poder de Jesucristo, el poder del Señor Jesucristo, del nombre de Jesucristo, libera a la persona del demonio. Lo saca de la vida de la persona y el corazón queda limpio. Pero las personas que tengan alguna pregunta, por favor, anótenla ahí tantico que cuando terminemos la clase les contesto preguntas. ¿Listo? Entonces, la persona queda libre del demonio, pero al quedar su corazón, que Jesús ahí lo está comparando con la casa, una casa limpia, es el corazón limpio porque ya no hay ningún demonio afuera, adentro. Pero si esa persona no llena la casa con Jesucristo, la casa, o sea, al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y que el Espíritu Santo entre a vivir en la persona, si no la llena con Jesucristo, su corazón sigue vacía y nos dice Jesús que entonces el demonio que salió, al darse cuenta que no llenó la casa con Jesucristo, va y llama a 7 demonios peor que él y vuelven a ocupar a la persona. Y entonces el estado de esa persona va a ser peor que antes de la liberación. Entonces, no es simplemente hacer la liberación demoníaca, sino la importancia de que esa persona acepte a Jesucristo y tenga un nuevo nacimiento. O si no, después va a convertirse en una persona peor. Entonces, este pasaje es súper importante. Yo sé que tienen muchas dudas de esto, pero hacemos las preguntas al final. Vamos para el versículo 46-50, dice:
Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y este pasaje me fascina porque da una enseñanza que pues durante mucho tiempo nos dijeron todo lo contrario. El Señor Jesucristo está en una reunión, está en una casa enseñando la palabra de Dios. Hay mucha gente, están amontonados, tanto que hay gente afuera, no alcanzan a entrar porque hay muchísima gente y el Señor está predicando, está dando las buenas nuevas. Y la mamá del Señor Jesús, es decir, María, llega con los hermanos de Jesús. Y pues al ver tanta multitud acuden a la palanca, ¿no? Por favor, díganle que la mamá y los hermanos para que nos abran campo y nos dejen las primeras sillas. Y entonces va el ujier a decirle a Jesús, tu mamá, ¿no? Aquí como dice, uy, llegó alguien en la primera fila, sentémoslo en la primera fila. Y el Señor Jesucristo dice, ¿por qué me interrumpen? Mi madre y mis hermanos son los que obedecen a mi Padre. Aquí la enseñanza es puntual. Los lazos espirituales están por encima de los lazos de sangre. Somos hermanos por haber creído y recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pertenecemos a una familia y es más importante esa familia espiritual que la familia de sangre. Cuando infortunadamente nosotros tenemos familia de sangre y familia espiritual, doblemente familia, pero pesa más los lazos espirituales que los lazos de sangre. Y esta enseñanza es bien, bien profunda. Sigue diciendo, vamos para Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 3 dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Aquí hay dos enseñanzas. Primero, no es la primera vez que Jesús hace esto, que se sienta en una barca, ¿no es cierto? Cuando hay mucha multitud, él se sienta en una barca, primero porque al estar más alto y un poquito más retirado, lo pueden ver desde atrás, lo puede ver todo el mundo. Y él también puede contemplar a toda la multitud desde la barca. Pero la otra razón es muy bonita porque resulta que cuando Jesús le está dando la espalda al viento que viene del lago, eso hace un fenómeno físico que permite que la voz de Jesús se oiga mucho más duro para que la última persona que esté bien atrás alcance a escuchar a Jesucristo. En esa época no existían ni micrófonos, ni megáfonos, ni nada de eso. Entonces Jesús utiliza las ayudas físicas de la naturaleza para que su voz llegue hasta el final. Pero la otra enseñanza aquí nos dice es que Jesús desde ese momento, o sea, después de tanto ataque de los fariseos y de los maestros y de los ancianos, empieza a hablar en parábolas. Entonces, ¿qué es una parábola? Una parábola es una narración ilustrativa en la cual el autor describe un evento común en la vida para ilustrar una verdad espiritual. Es decir, es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Se utiliza una historia para que las personas entiendan con mayor facilidad alguna enseñanza espiritual. Y eso es lo que empieza a hacer el Señor Jesucristo, utilizar parábolas para que la gente entienda con más facilidad todas las enseñanzas que está dando el Señor Jesucristo. Pongan atención, la parábola se utiliza para facilitar la comprensión de todas las cosas que Jesús está diciendo sobre el reino de Dios. Pero ocurre un fenómeno rarísimo, vamos a verlo más adelante, pero ya tenemos claro que las parábolas se utilizaban para facilitar para facilitar el entender la ley, el entender las enseñanzas de Jesús. Vamos para versículos del 4 al 9 y Jesús empieza a narrar la primera parábola y dice, un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron.
Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Y esta es la famosísima parábola del sembrador. Pero aquí termina esta parábola con una frase que es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Dice, el que tenga oídos, que oiga. Es importante aprender a comunicarnos, pero igual de importante es aprender a escuchar y a entender lo que escuchamos. Para esto, en cuanto a el aprendizaje espiritual, necesitamos un corazón sensible a su voz, a la voz de Dios, y unos oídos dispuestos a escuchar y voluntad para ponerlo en práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros entender la palabra de Dios, para entender el manual de instrucciones, tenemos que tener tres cositas importantes. Primero, un corazón sensible. Segundo, unos oídos dispuestos a escuchar. Y tercero, la voluntad de ponerlo en práctica. Es decir, creer que Dios existe y que es fiel, que lo que Él me dice es bueno, agradable y perfecto y yo lo quiero entender para ponerlo en práctica. En pocas palabras, el que llega a los pies de Dios con un corazón dispuesto entiende la voz de Dios. El que no llega con un corazón dispuesto no entiende nada de lo que se le dice. Y entonces les decía que era la famosísima parábola del sembrador. Y aquí en estos versículos del 10 al 13 nos dice, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. ¿Sí ve lo que les decía antes? La parábola fue diseñada para narrar una historia de tal manera que se entienda con mayor facilidad las instrucciones que se están dando. O sea, el Señor utilizó un método que se utilizaba con los niños para que les fuera fácil entender. Pero los fariseos y esa generación tenían un corazón tan terriblemente duro y dañado que ni siquiera utilizando el método más sencillo pudieron entender. Si nuestro corazón está endurecido, no comprendemos la palabra de Dios. Entonces, si ustedes tienen un familiar, un amigo cercano que les dicen, no entiendo absolutamente nada, tienen que orar para que ese corazón deje de estar tan duro. Es la manera como tú llegas a los pies de Jesús que te va a permitir entender o no entender con mayor facilidad todo lo que el manual de instrucciones nos dice. Y definitivamente el corazón de los fariseos estaba totalmente dañado. Versículos 14 y 17. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, los tuyos, porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Todos los santos del Antiguo Testamento que estaban esperando al Mesías no vieron todos los milagros que sí vio la generación que vivió con Jesucristo. Nosotros tampoco. Por eso es que más adelante Jesús nos dice a nosotros que las generaciones futuras, es decir, nosotros somos bienaventurados.
3 veces dichosos, porque sin haber visto todas esas señales y esos milagros que hizo el Señor Jesucristo, sin haberlo escuchado a viva voz, no tenemos ni siquiera un retrato de él, pero creemos de todo corazón que él es el Hijo de Dios y que vino a morir por nuestros pecados. Por eso es que esa generación que estuvo con Jesús y no creyó en él va a recibir un castigo muy, muy fuerte. No quisieron ni ver, ni oír, ni convertirse, y por eso a ellos va a llegar la muerte eterna, la separación eterna del Dios verdadero. Vamos para los versículos 18-23. Entonces los discípulos le habían pedido a Jesús que les explicara la parábola del sembrador y el Señor Jesús se las explica. Dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, acuérdense que siempre que estamos hablando del reino, estamos hablando de ese mundo perfecto que se perdió en el Génesis y que vamos a volver a recuperar. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Entonces aquí el Señor Jesucristo le está explicando la parábola del sembrador a los discípulos. Ahora yo les voy a explicar a ustedes lo que el Señor Jesucristo les explicó a los discípulos. Así toca. Listo, simplemente nos está diciendo que ¿quién siembra? Un sembrador. ¿Y quién es ese sembrador? Jesucristo. ¿Qué es lo que siembra? Semillas. ¿Y cuáles son esas semillas? La palabra de Dios, las buenas nuevas, el evangelio. ¿Dónde siembra? En la tierra. ¿Y cuál es esa tierra? Nuestro corazón. Entonces el Señor Jesucristo viene y nos pone una semilla. Él predica, da las buenas nuevas, pero hay 4 tipos de oyentes, 4 tipos de terrenos, 4 tipos de corazones. Entonces nos dice que el primero es cuando la semilla cae al camino, cae junto al camino. Las aves vienen y se las comen. Entonces esto se refieren a las personas que uno les cuenta el plan de salvación del Señor, que perdimos un paraíso por Adán, pero que podemos volverlo a recuperar por medio del Señor Jesucristo. Pero no les interesa, no oyen ni siquiera el mensaje, ya sea porque son totalmente indiferentes a todo lo espiritual o porque no creen. No entienden, acuérdense en que no entienden porque tienen el corazón duro o no lo creen, se burlan y se van. Yo tengo familiares que cuando empezaba a hablar del Señor Jesucristo se paraban de la mesa y se iban. No quieren escuchar absolutamente del Señor ni nada que tenga que ver con la Biblia. Entonces, esos son los que definitivamente se perdieron. Esa platica se perdió. Hay otros oyentes que son los que la semilla que cae entre pedregales, que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. O sea, uno empieza a hablar de Jesucristo y la Biblia y les interesa y quieren escuchar y hacen hasta preguntas, pero como no tienen raíces profundas, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, se alegan. Entonces son esas personas que son simpatizantes de las cosas espirituales. Y así como uno les habla de Jesucristo, también oyen hablar de Mahoma y de Buda y de por allá de cualquier persona que tenga que hablar de espiritismo. Todo lo que sea espiritual, ellos lo escuchan. Entonces no tienen absolutamente ninguna raíz, de ahí no pasan de escuchar cosas espirituales. Entonces, pues la palabra no crece en ellos y apenas se les presenta un problema o les preguntan, ¿tú eres cristiano? Ellos dicen, no, 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 yo no soy cristiano. Se asustan y esa semilla se perdió y se alejan de Dios. El tercer tipo de oyente o de corazón es cuando caen entre espinas, cuando la palabra, son los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, así que no se produce ningún fruto. Son esas personas que
Se alegran cuando escuchan la palabra de Dios. Uno las invita a la iglesia y van y se vuelven domingueros. Son aquellas personas que cambiaron la media hora de la misa por la hora del culto. Van solamente los domingos, pero si un domingo amaneció lloviendo, no van. Si un familiar llegó a visitarlos, no invitan al familiar a la iglesia, sino que ellos se quedan atendiendo al familiar. Si los invitan a hacer deporte el domingo, se van a hacer deporte. Cualquier cosa es superior, tiene prioridad al encuentro con el Señor Jesucristo en la iglesia los domingos. Y cuando viene algún problema, también se desesperan y no saben qué hacer porque sus vidas no producen fruto. Recuerden que el fruto es esa manera como nosotros nos comportamos en nuestra vida diaria. Pero gracias a Dios dice que también hay una semilla que cayó en buena tierra, es decir, en un corazón totalmente fértil, que son aquellos cristianos que se comprometen con el Señor Jesucristo, empiezan a crecer espiritualmente y empiezan su proceso de santificación. Entonces existen esos 4 corazones. Sigamos, vamos para versículos 24-30 y dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Entonces esta es la famosa parábola de la mala hierba, también conocida como la parábola de la cizaña y el trigo. De cualquiera de las dos maneras la podemos encontrar. Jesús explica también esta parábola unos pasajes más adelante, entonces un tantito. Vamos ya para la explicación, ya ahorita para la explicación de esta parábola. Sigamos con nuestro estudio versículo por versículo, entonces vamos para el versículo 31-32 que dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Entonces aquí el Señor está contando la otra famosísima parábola del grano de mostaza. La semillita del grano de mostaza es muy pequeñita. Recuerden que Jesús también había comparado esta semilla con la fe y nos dice que la semilla, a pesar de lo pequeñita, da una hortaliza que es muy grande, que llegan hasta anidar los pájaros en ese árbol. Y es cuando el Señor Jesucristo toca la puerta de nuestro corazón a través de una persona, a través de un programa de televisión, a través de unas clases en YouTube, para que el evangelio como semilla entre en tu vida y esas semillas de fe empiecen a crecer y se conviertan en un árbol poderoso en donde tus problemas, tu vida cotidiana difícil, todo se pueda soportar porque ese árbol tiene unas raíces muy profundas y muy fuertes. Vamos para versículo 33, dice, les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Esta es la parábola entonces de la levadura. Ustedes saben que cuando se le echa levadura a la masa, crece, ¿no es cierto? Y de ahí vienen los panes y tantas cosas tan ricas y que nos hacen tanto daño. Pero entonces eso hace que crezca, está comparándola con la levadura en este momento, que hace crecer las cosas. Y así debe ser la palabra de Dios. Cuando nosotros ya hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido nuestra palabra, nosotros, la palabra de Dios, nosotros debemos ser esa levadura que haga que la palabra de Dios crezca y vaya hasta el último rincón de la tierra. Vamos para versículos 34-35. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada.
Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Fíjense en que hay cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento y que la generación que vivió en el Antiguo Testamento no entendieron, porque se entienden hasta este momento en donde el Señor Jesucristo está haciendo la palabra viva y se está llegando a la explicación de muchas cosas del Antiguo Testamento que no se entendían. La profecía a la que se refiere que se cumplió era la que estaba dicha en Salmo 78:2. Abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde la antigüedad, porque el Señor Jesucristo cumple muchas de esas profecías en su primera venida. Todavía faltan otras profecías en su segunda venida. Versículos 36-39. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa, se le acercaron sus discípulos y les pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. ¿Se acuerdan? Que les había dicho antecitos que ya la iba a explicar. Entonces Jesús se las explica y dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Le respondió Jesús, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces ahora yo les explico la explicación de Jesús. Resulta que aquí el Señor Jesús entonces nos está diciendo que el campo es el mundo, es decir, todos los habitantes de la tierra, pero entre todos los seres humanos hay dos grupos que están representados, la buena semilla, que también la conocemos como el trigo, por los hijos de Dios, es decir, los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Pero el otro grupo es el grupo de los hijos de Satanás, que aquí se los representa como la cizaña. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. El diablo es el que pone esa semilla en el corazón de los seres humanos que rechazan a Jesucristo. Entonces hay esos dos grupos, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, o el trigo y la cizaña. Los buenos son el trigo, los malos son la cizaña. Pero el Señor Jesucristo ya está advirtiendo del juicio final y dice que al final de los tiempos, los ángeles son los que va a venir, él va a mandar, él va a utilizar muchísimo los ángeles en el tiempo del juicio al final de los tiempos, y ellos son los que van a separar el trigo de la cizaña, es decir, las personas que aceptaron a Jesucristo las separa de las personas que rechazaron a Jesucristo. Vamos para versículos 40-43. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Fíjese en esto. Entonces, el Señor Jesucristo les está diciendo que al final de los tiempos, cuando los ángeles separen la cizaña del trigo, es decir, los que rechazaron a Jesucristo, ellos se van a ir por toda la eternidad a un lugar que se llama el lago de fuego y azufre, que simplemente es una eternidad apartados de Dios. Mire, Dios es tan caballero que si tú decides no estar con Dios, Dios te va a conceder tu deseo y te vas por toda la eternidad lejos de Dios. Pero a los que hemos aceptado a Jesucristo, entonces nos dice que toda la vida eterna la vamos a pasar cerca de Él, en el reino de Dios. Y termina con la frase importante, el que tenga oídos, que oiga. Por favor, el tiempo está cerca. Este tiempo de que Dios va a mandar a los ángeles para la siega está cerca. Por favor, que esto no te encuentre dentro del grupo de la cizaña, sino dentro del grupo del trigo. Por favor, oigan lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Vamos para versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Fíjense ustedes que el mundo nos ofrece muchas cosas que supuestamente son valiosas, pero aquí el Señor Jesús con la parábola del tesoro escondido nos dicen que no es todo el mundo el valioso, sino solamente algo muy pequeñito. Saber
cómo recuperar el paraíso perdido. Y ese es el tesoro que esta persona encontró en un terreno. El terreno no era el valioso y el dueño del terreno no tenía ni idea y no le importó a la persona pagar lo que sea por el terreno, pero a él lo que le interesaba era el tesoro que tenía el terreno. Jesucristo es ese tesoro, su palabra es ese tesoro. Versículos 45-46. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es la parábola de la perla de gran valor. Fíjense que este hombre coleccionaba cosas de gran valor, tenía muchas perlas valiosas, pero encontró la más y no le importó vender absolutamente todo para quedarse con esa perla de gran valor. La Biblia nos dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve tener todos los lujos y todas las comodidades y hacer todo lo que se te dé la gana en este mundo si este mundo va a pasar y lo que va a durar por toda la eternidad tú no lo tienes? Fíjese en todas las parábolas que el Señor Jesucristo les dio en estos pocos versículos para demostrar lo valioso que es asegurar la vida eterna desde este momento. 47:50 dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Nuevamente el Señor nos está aclarando que va a haber un juicio final. Y con esta parábola de la red nos dice que se va a escoger entre lo bueno y lo malo. Tú no te vas al infierno por ser malo. Tú te vas al infierno por rechazar a Jesucristo. Tú no te vas al cielo por ser bueno. Tú te vas al cielo por aceptar a Jesucristo. No son tus obras las que deciden a qué lugar vas. Es más, Jesús no manda al infierno a nadie. La persona escoge por su libre albedrío y su propia decisión a dónde irse. Va a haber un juicio final y los que rechazan a Jesucristo se van al lago de fuego de azufre. No es una broma, es algo cierto, una ley espiritual que se va a cumplir y por eso es lo terrible, lo triste. Para terminar, 51-52 dice, y lo mismo les pregunto yo a ustedes, ¿han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Y con esta última enseñanza de este pasaje tan hermoso sobre el reino de Dios, nos está diciendo de tesoros antiguos y nuevos, hablándonos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es decir, del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, que todas las instrucciones están dadas en ese manual, en la palabra de Dios que Él nos dejó para que nosotros pudiéramos entender todos estos tesoros y estas bendiciones para recuperar ese paraíso perdido. Chicos, vamos a dejar aquí, ¿listo? Porque ya empezamos ahorita un tema nuevo y no quiero que tengan tantísima información. Yo creo que por hoy es suficiente. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Entonces, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.